Hola a todos, bueno, qué bendición poder estar compartiendo juntos un martes más acá de la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Le damos la bienvenida a todos los alumnos de primer año, mientras despedimos también a los que terminaron de cursar segundo año, que ya están yéndose al Lama, que le corresponde. Bienvenidos a todos una vez más, qué bueno poder compartir juntos, poder seguir en este proceso de aprendizaje. Le damos tantas gracias a Dios por este recurso hermoso que es la escuela, lo que en primer lugar en el corazón de Dios, para edificarnos, para fortalecernos, y como siempre enseñamos y decimos que es una escuela de ministerio, ¿no? Estamos aprendiendo a ministrar. Así que bueno, qué bendición poder tenerlos del otro lado. Ahora voy a ir saludando a las personas que están en el chat mientras se van despidiendo los del segundo año. Para ponerlos a todos en tema, el martes pasado terminamos la enseñanza basada en el libro del Pastor Carlos, En lo Profundo, que tenía que ver con la sanidad interior integral de nuestras vidas, ¿no? Que tenía las tres patas, las tres áreas: la restauración, restitución y consolidación. Y ahora que aprendimos eso, ahora que dejamos que el Espíritu Santo nos ministre sanidad interior para nuestra propia vida, a partir de hoy vamos a aprender a cómo ministrar sanidad interior en la vida de los demás, ¿no? Es un tema muy importante, que es muy necesario que todos tengamos en claro los conceptos que se refieren a la sanidad interior, a liberación, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, qué cosas tener en cuenta cuando la persona llega a nuestras iglesias, a nuestra vida con problemas, con situaciones por resolver. Así que bueno, es muy importante que nos capacitemos en esto para no dar lugar justamente al enemigo, que tal vez hay una persona que está necesitando sanidad, trae confusión, trae más dudas. Así que durante 4 martes vamos a estar aprendiendo esto, ¿no? Cómo ministrar sanidad interior y liberación, ¿no? Y la materia está a cargo de Pastor Maxi López Acebo, de las personas de nuestra iglesia más capacitadas y experimentadas en lo que tiene que ver con sanidad interior y liberación, así que es un lujo que podamos tenerlo. La verdad que las clases son muy buenas. Él es, además de un gran pastor, tiene mucha docencia, así que es muy claro con las enseñanzas, realmente las clases no tienen desperdicio. Bueno, ahí quiero saludar a los que están del otro lado, que eran de ahí Juli Justo, Toby Emma, Laura Álvarez, buenas noches, primer año, buenas noches familia, y Cecilia Pichelli, ahí los añeses saludando, primer año a todos, bueno, qué bendición, Patricia Vallejos, bueno, saludamos a todos, Alex Contreras, bueno, qué bendición estar compartiendo juntos un martes más, y lo mismo que le decíamos a los de segundo año. El próximo martes no, el otro, último martes de agosto, vamos a tener nuestro nuevo encuentro presencial de la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Vamos a estar juntos, tanto primer año como segundo año, ahí en la Avenida Independencia. Obviamente también se va a transmitir por YouTube para todos aquellos que no puedan llegar a horario a las 7 de la tarde a la iglesia, o a algunos alumnos que son del interior, de otras localidades, y no pueden venir, así que va a salir por YouTube. Pero bueno, ese día no vamos a tener clase formal, no vamos a tener contenido nuevo, sino que vamos a tener un encuentro presencial para poner en práctica todo lo que venimos aprendiendo, tanto en primer año como en segundo año, haciendo especial foco en la sanidad integral que Dios quiere traer a nuestra vida. Y también vamos a tener un tiempo de adoración, un tiempo de búsqueda conjunta, la presencia del Señor, un tiempo de dar así libertad para que si alguien siente compartir una palabra, si alguien recibe un sentir de parte de Dios una palabra de ciencia, bueno, como ya hemos aprendido mucho, estas cosas solamente las podemos realmente aprender ejerciéndolas, ¿no? Poniéndolas en práctica. Y qué mejor que un ambiente seguro, cuidado, como el de una escuela, donde estamos todos aprendiendo. Así que eso es lo que vamos a hacer el último martes de agosto. Agendátelo, si ese día podés realmente estar presencial, es lo ideal. Bueno, sin mucho más, nos dejamos con la primera clase de la materia nueva de sanidad interior y liberación, cómo ministrarla, a cargo del pastor Maxi López Acebo, y después nos vemos en los respectivos lamas. Que Dios los bendiga mucho. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Maxi López Acebo y la idea en estos encuentros es que veamos juntos
de qué se trata la sanidad interior y la liberación. No importa cuál haya sido tu recorrido en la vida, indefectiblemente vas a haber sufrido cosas difíciles, traumas. Algunos tienen situaciones muy difíciles, otros no tanto, pero todos de una forma u otra vamos a vivir esos traumas que van a generar en nosotros pensamientos, creencias, ideas que muchas veces pueden ser equivocadas. Nosotros sabemos que Dios una y otra vez busca tener una relación con nosotros, pero el diablo, que es imitador de Dios, hace exactamente lo mismo. A diferencia de Dios, que obviamente siempre se acerca a nosotros para mostrarnos su amor, el diablo, con estas situaciones traumáticas que vivimos, lo que hace es generar en nosotros marcas que va repitiendo hasta que llega un momento en donde, por la misma repetición de las situaciones difíciles, las personas van creyendo que nacieron para la desgracia, que no tienen forma de esquivar esas situaciones y que sus vidas no van a poder salir nunca de ese círculo vicioso. Entonces, para todas las personas, esos traumas comienzan generalmente en los primeros años de vida. Sabemos que hasta los 5 años de vida uno va forjando su personalidad, uno va forjando su carácter, uno va forjando la forma en que piensa, y generalmente el diablo aprovecha esos primeros años para generar los traumas más importantes. Tenemos que recordar que trauma es sinónimo de herida y en nosotros se van generando estas heridas que van marcando nuestra vida y obviamente si esto fue generado por el diablo, la van marcando para mal. Ahora, esos golpes que el diablo nos da, o incluso el mismo caminar en la vida genera, pueden darse en diferentes áreas de nuestra vida. Vemos ahí en Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice lo siguiente, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vemos acá? Vemos que nosotros estamos formados, al igual que Dios, por 3 personas, cuerpo, alma y espíritu. En Génesis 1:26, la palabra dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, porque justamente nosotros, al igual que Dios, somos 3 en 1. Cuando tratamos de entender cómo es Dios, cuando se dice que Dios es Dios en 3 personas, solamente tenemos que mirarnos a nosotros mismos y entender que nosotros también somos 3 personas. Nosotros somos cuerpo, nosotros somos alma, en el alma están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, la mente y el corazón, ¿no? Nuestro espíritu es ese aliento de vida que Dios sopló en nosotros para sostener nuestra vida. Entonces nosotros también somos cuerpo, alma y espíritu. Ahora, ¿qué diferencia hay, y pequeña gran diferencia, entre Dios en 3 personas y nosotros en 3 personas? Bueno, la gran diferencia es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre estuvieron de acuerdo. Aun cuando Jesús, el Hijo, se hizo hombre, Él siempre sometió su voluntad a la voluntad del Padre y siempre hizo la voluntad del Padre. Entonces, hay una perfecta armonía en esa Trinidad de Dios. Ahora, cuando nos vemos a nosotros mismos, nos damos cuenta que esa armonía no siempre se da, porque muchas veces nosotros hacemos cosas que lastiman, por ejemplo, nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo dice, por ejemplo, deja de fumar, pero la ansiedad, nuestra alma, que no encuentra paz, lo sigue haciendo. Entonces, el alma se pelea con el cuerpo de alguna manera, no están de acuerdo y no hay armonía. Y lo mismo con el espíritu. Una persona decide hacer cosas que lastiman al espíritu. El espíritu del hombre quiere buscar a Dios, pero la gente busca por caminos distintos y se opone a su propio espíritu buscando satisfacción en donde no la debería buscar. Entonces, esta situación de tener cuerpo, alma y espíritu sometidos a estas cosas acá debajo del sol, hace que
el diablo pueda operar, pueda lastimar, pueda golpear cualquiera de estas áreas. Generalmente cuando nosotros trabajamos en sanidad interior, en liberación, cuando ministramos a las personas, lo que hacemos es buscar en cuál de esas áreas pudo haber actuado el diablo para marcar para mal a la persona, para generar una atadura en la persona. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, una atadura puede empezar por el cuerpo. ¿Y por dónde vendría una atadura en el cuerpo? Por ejemplo, alguien que sufre un abuso, lo va a sufrir en el cuerpo. Obviamente, nosotros no somos tres seres separados, todo lo que afecta el cuerpo va a afectar el alma y va a afectar el espíritu también. Entonces, una persona que sufre abuso, la herida, el trauma entra por el cuerpo, pero obviamente afecta a todas las demás áreas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en un aborto pasa en el cuerpo, sin embargo, sabemos que un aborto es un asesinato, es una madre matando a su propio hijo. Y esto, si bien viene por el cuerpo, afecta especialmente el alma y el espíritu, porque el espíritu se somete de alguna manera a un espíritu de muerte y puede quedar una atadura muy fuerte, y queda una atadura muy fuerte, y además el alma, las emociones, también genera una herida tremenda en el alma y en las emociones, y la persona queda sometida bajo esta atadura por haberse practicado un aborto. Lo mismo pasa por violencia, cuando uno sufre violencia, la violencia viene por el cuerpo, pero claramente afecta las emociones de una manera tremenda y genera en nosotros sentimientos que luego terminan deviniendo en una atadura espiritual. Bueno, lo mismo con intentos de suicidio, con accidentes. Los accidentes, cuando uno está muy cerca de un sentimiento de muerte, cuando uno siente que puede perder la vida y demás, los accidentes como que abren una puerta para no solamente un sentimiento de temor, los sentimientos son algo natural, Dios los dio para que nos alejemos de los peligros, pero cuando ese sentimiento es muy fuerte y cuando la persona queda con un sentimiento recurrente, todo empezó con un sentimiento, pero termina, tal vez, con una atadura de temor. Entonces, una persona que tuvo un accidente muy fuerte o que vio morir a personas cercanas puede quedar con una atadura a través de algo que empezó por el cuerpo, pero de nuevo, afecta toda la vida. Lo mismo el adulterio, la fornicación. Esto se vive en el cuerpo, pero dice que cuando nos hacemos uno con otra persona al tener relaciones sexuales, nosotros quedamos atados. Nosotros le permitimos al diablo, abrimos la puerta para que el diablo pueda operar, porque estamos pecando, y nosotros mismos, ahí no es el diablo engañándonos, ahí somos, bueno, es el diablo siempre proponiendo el pecado, pero somos nosotros mismos atándonos a través de esos pecados cometidos, ¿no? Y esto con cualquier relación fuera del matrimonio, obviamente, ¿no? Entonces decíamos, ¿puede esta atadura, este golpe del enemigo, esta puerta abierta al enemigo, puede venir por el cuerpo, o puede venir por el alma, por la mente, el corazón, nuestras propias decisiones? Y ahí hablábamos, por ejemplo, del temor, del odio, del rencor, cosas que generan en nosotros enojo. Si el enojo no es resuelto, después más adelante vamos a estar hablando de cómo hacer para resolver ese enojo. Si el enojo no es resuelto, eso se puede convertir en un rencor que termina convirtiéndose en una atadura de odio, ¿no? O de resentimiento. La depresión, la culpa, son todas cuestiones que entran por el alma, pero que generan en las personas ataduras que pueden perdurar por toda la vida, a menos que Cristo venga y las quiebre. Y por último, las ataduras en el espíritu, o la puerta abierta a través del espíritu. Acá entra todo lo que tiene que ver con búsquedas espirituales que no son de Dios, ¿no? Buscar a Dios o buscar soluciones en el ámbito espiritual fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que Dios enseña en su palabra, ¿no? Y acá tenemos idolatría, maldiciones generacionales, o maldiciones simplemente, cuando una persona maldice a otra, ocultismo, y todo lo que tiene que ver con las ramas del ocultismo, sectas, New Age. Esto es algo que para mucha gente no es evidente, porque la New Age tiene muchas formas, desde Reiki, yoga,
todo lo que tenga que ver con orientalismo en general tiene de fondo un trasfondo espiritual, una cuestión espiritual. Mucha gente no lo sabe, muchos cristianos no lo saben, y tal vez van a hacer yoga y dicen, bueno, me lo mandó el médico porque simplemente es para relajarme, para descontracturarme. Pero el yoga tiene de fondo una religión orientalista que lo que busca con las posiciones del yoga, por ejemplo, es hacer invocaciones espirituales. Entonces, por eso es tan importante entender el mundo espiritual y entender de qué manera se mueve el enemigo en estas áreas, porque muchos caen engañados pensando que simplemente el Reiki es simplemente mover energías. Miren, la única energía poderosa y sanadora es la de Dios. Todo lo demás, todo lo que tenga que ver con energías, con movimiento espiritual o con cualquier otra cosa que no se alinee a la palabra de Dios, lamentablemente queda afuera y es una puerta abierta para que el diablo venga y ate nuestras vidas. Entonces, generalmente cuando uno atiende a alguien, ministra a alguien en liberación, en sanidad interior, busca en estas áreas, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, simplemente para decir, bueno, para identificar en cuál de estas áreas podría estar aquella cosa que generó la atadura. De nuevo, esto no significa que sean compartimientos estancos y lo que entró por el cuerpo no tenga nada que ver con el alma ni con el espíritu, es simplemente una forma de poder identificar por dónde entró, pero la realidad es que, sea por donde sea que haya entrado el diablo a hacer su obra de destrucción, afecta a todas las áreas de la vida y lo tenemos que tener claro, ¿no? Ahora bien, lo importante es entender cómo funciona este proceso de atadura. ¿Cómo hace el diablo para generar en uno una atadura que después tiene que ser cortada, y justamente vamos a estar viendo cómo, en el poder de Dios, y solamente en el poder de Dios se pueden cortar estas ataduras. Déjenme mostrarles un cuadrito muy simple para que podamos ver esto. Una atadura comienza de la siguiente forma. Primero el enemigo hace algo. Decíamos, por ejemplo, un accidente, genera violencia, abuso. Eso genera una primera atadura. Una atadura, por ejemplo, de temor, una atadura de resentimiento, de rencor por lo que me hicieron. Entran a jugar las emociones y los conceptos. Entonces, si alguien está sufriendo abuso, naturalmente va a afectar sus emociones, naturalmente va a cambiar sus conceptos de lo natural a lo antinatural. Entonces, alguien, por ejemplo, que está sufriendo abuso, un niño que sufre abuso, una niña que sufre abuso, empieza a forjar conceptos en su mente y dice, las personas que deberían cuidarme y deberían amarme, porque sabemos que los abusos generalmente se producen en un ámbito intrafamiliar o en el ámbito más cercano. Entonces, los primeros conceptos que se forjan en la mente son conceptos como las personas que deberían amarme en realidad se abusan de mí. Los que deberían cuidarme en realidad me rechazan o me usan, ¿no? Y estos conceptos se empiezan a forjar, se empiezan a desarrollar, por ejemplo, emociones de vergüenza, de rechazo, de rencor, de resentimiento. Eso deriva en costumbres y hábitos. Entonces, por ejemplo, una persona que sufre esas cosas, o por ejemplo que sufre violencia, busca escapar de esa violencia, escapar de esa situación tan traumática, acudiendo, por ejemplo, a droga, alcohol, y se empieza a generar ahí un hábito destructivo, obviamente, pero forjado en conceptos, diciendo, si mi vida no vale nada, por lo menos voy a anestesiar mi vida, me voy a evadir de esta vida y voy a buscar una salida, la que encuentre, ¿no? Y finalmente, entonces, esta escalerita que se va armando, termina convirtiéndose en parte de mi carácter. Entonces, esas emociones de rencor, de resentimiento, de rechazo, que terminan convirtiéndose en costumbres, en hábitos, por ejemplo, de ser una persona
que no se puede llevar bien con nadie, terminan siendo parte del carácter. Y uno ve a una persona que tiene un carácter podrido y dice, Pedro, ¿por qué tendrá este carácter? Si uno camina esta escalerita para atrás, generalmente se va a dar cuenta dónde empezó. No es que la persona haya decidido yo quiero tener un carácter podrido, ¿no? O yo quiero ser violento. Alguien que sufre violencia generalmente, internamente se empiezan a forjar estos conceptos, estas emociones, y termina derivando en una personalidad violenta. Y la persona lo último que quería era ser violento. Y sin embargo, termina ejerciendo violencia sobre los que ama. Entonces, cuando uno entiende cuál es este proceso, uno entiende cuál debería ser el camino hacia atrás. Y es ahí donde en sanidad interior y liberación uno trabaja para cortar esas ataduras, y obviamente una vez que Dios corta esta atadura, uno tiene que volver a armar su fuente de conceptos, de emociones, de costumbres, de hábitos. Esto se llama discipulado. Esto es lo que uno hace cuando empieza a conocer las verdades de Dios. Y uno reemplaza los conceptos mentirosos del diablo por verdades bíblicas, y uno puede, con ayuda del Espíritu Santo, desarrollar nuevas costumbres, nuevos hábitos, porque uno ya es libre de la atadura, ya el diablo no ejerce poder con esa atadura, y uno puede desarrollar una vida en libertad, y literalmente el carácter cambia, porque esta escalera empieza de nuevo. Antes empezó con una atadura, pero ahora empieza con la libertad en Cristo. Entonces, qué importante que es entender este proceso, porque si no entendemos este proceso, nos vamos a quedar simplemente con buenas intenciones de decirle a la persona que tiene que hacer un esfuerzo, pero cuando hay una atadura espiritual, cuando el diablo generó una atadura y esa atadura no es cortada, por más buena voluntad que pueda poner la persona, nunca va a lograr cortar y nunca va a lograr sacarse de encima ese yugo. La Biblia lo llama yugo, ¿no? Era lo que tenían los bueyes para que un buey lleve al otro, ¿no? Y para que vayan en una línea recta. Cuando nosotros tenemos un yugo puesto por el diablo nos lleva para donde él quiere. Por eso Jesús decía que él nos quería dar su propio yugo. Nos quiere sacar el yugo del diablo. Cuando uno ministra sanidad interior y liberación, lo que hace es quebrar los yugos que el diablo puso y poner el yugo de Jesús, para ir hacia donde Jesús me quiere llevar, a un camino de santidad, de libertad, de salvación. Entonces, qué importante que es entender esto. Una cosa que yo siempre digo, no podemos vivir sin yugo. Hay gente que no quiere tener ni el yugo del diablo ni el yugo de Cristo. Hay que elegir. O vivimos con el yugo del diablo o vivimos con el yugo de Cristo. Sin yugo no hay nadie. Porque en este mundo o te gobierna el diablo o te gobierna Cristo. Pero no podés estar sin gobierno. Es una realidad, es bíblica. Entonces, es muy importante también entender que las ataduras más fuertes, obviamente en la niñez se generan ataduras, se genera esta cuestión de conceptos, de heridas en el alma, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de ver la vida, pero nuestras ataduras más fuertes son originadas por nuestros propios errores, por nuestros pecados. Porque cuando somos niños nosotros sufrimos injusticias. Todo lo que le pasa a un niño que esté fuera de la voluntad de Dios, que hace sufrir y que lastima a un niño, es una injusticia. Ahora, desde el momento en que el niño deja de ser niño y tiene decisión propia, pasa de ser injusto, pasa de sufrir injusticia, a ser injusto. La Biblia lo que enseña es eso, no hay un solo justo. ¿Por qué? Porque el que sufrió injusticias termina cometiéndolas. Todos los seres humanos, excepto Jesús, pasamos de sufrir injusticias a hacer injusticia. Y por eso necesitamos a Cristo para que nos haga libres y para que nos vuelva a ser justos. Entonces, decíamos, las ataduras más fuertes son aquellas generadas por uno mismo, por nuestros propios errores y pecados. Porque el diablo ahí nos va a venir a reclamar el pecado que cometimos. El diablo es un engañador por excelencia. ¿Qué hace el diablo? El diablo viene, te tienta,
te hace caer en esa tentación y después te acusa de lo que hiciste, de lo que él mismo vino a ofrecerte. Entonces, las personas viven, cuando no son libres en Cristo, acusadas por el diablo. Y acusadas con razón, en el sentido de que el pecado lo cometió la persona, pero el instigador fue el diablo y el acusador es el mismo. Entonces, la obra de sanidad interior y de liberación lo que hace es, primero, desenmascarar al diablo, identificar dónde fueron generadas esas ataduras, cortar la atadura y traer libertad, de manera que la persona pueda pararse delante del diablo y decir, ahora soy libre, no tenés más autoridad para acusarme. Eso es lo que uno hace cuando quiebra los yugos, cuando corta las ataduras del diablo, porque ahora somos libres en Cristo y Él nos da su propia justicia. Entonces, la tarea de la sanidad interior y de la liberación, decíamos, es identificar dónde el diablo ató, pero tenemos que entender que no solamente es eso. La tarea también es identificar dónde Dios está obrando. Porque nosotros no solamente tenemos que deshacer las obras del diablo, dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, y nosotros venimos a trabajar en esa misma línea, venimos a trabajar juntamente con Jesús a deshacer las obras del diablo. Ahora, necesitamos también identificar cuáles son las obras que Dios está haciendo, porque necesitamos fortalecerlas. Si yo no fortalezco, yo solamente corto la obra del diablo, pero yo no fortalezco la obra que Dios viene haciendo en la persona, la libertad puede que quede ahí. Yo necesito guiar a la persona a que conozca más de Dios, a que pueda disfrutar su libertad viviendo una vida con Jesús. Y eso es el discipulado. Decíamos que la atadura se corta fácil, pero todo el proceso de forjar nuevos conceptos, que la persona pueda conocer la verdad de Cristo hasta que el carácter sea formado en Cristo, eso lleva tiempo. Eso no es cortar y nada más. Eso lleva tiempo y eso se llama discipulado y eso es lo que deberíamos hacer con toda aquella persona que nos toque ministrar, que nos toque atender, que nos toque aconsejar. Nosotros deberíamos guiarla en ese proceso hasta que pueda vivir esa vida abundante que Jesús vino a traer. Porque Él no solamente vino a deshacer las obras del diablo, sino que vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué es la sanidad interior y la liberación? Es simplemente eso. A ver, no hay diferencia entre la sanidad interior y la liberación, porque es parte de la misma obra de Jesús. Jesús vino a traer esto. Jesús vino a hacernos libres de toda atadura. Y las ataduras pueden ser emocionales, por eso es una sanidad interior, es una sanidad en el alma, pero las ataduras pueden ser espirituales, ahí hay que quebrar yugos, hay que cortar cadenas, ligaduras de maldad del enemigo. ¿Sí? Entonces, es una unidad. Cuando uno ministra, cuando uno atiende a alguien en sanidad interior y liberación, hace las dos cosas a la vez. Ahora, ya entrando un poquito en lo que va a ser nuestro próximo encuentro, hay diferentes enfoques que uno debería tener. Uno no puede atender o aconsejar siempre de la misma manera, uno no puede tener un librito fijo, porque cuando nosotros comenzamos una interacción con las personas, ya sea en consejería o en cualquier otro ámbito en el que Dios nos permita acompañar a alguien en este proceso, nosotros tenemos que entender que cada persona tiene un estadio diferente en su vida con Cristo. No todas van a estar en la misma situación. Entonces, yo generalmente lo que digo es que hay que hacer una primera pregunta, ¿no? Cuando uno tiene esa charla. La primera pregunta es si ya hizo sanidad interior, primero. Es decir, si ya tuvo un proceso previo de consejería, de sanidad interior y de liberación, porque si la persona ya lo tuvo, dice la palabra que deberíamos edificar sobre lo que ya está edificado. No tenemos que tirar abajo la construcción y empezar de vuelta, porque seguramente Dios ya empezó la obra y por ahí necesitemos edificar sobre lo que ya está edificado, ¿no? Entonces, la primera pregunta es esa, y hasta si otra persona lo hizo y es de nuestra propia congregación, preguntarle a quien está viniendo a pedirnos consejería o atención,
Decirle, ¿puedo hablar con esta otra persona que te atendió para que me cuente qué es lo que hablaron, más allá de lo que te cuente? Digamos, eso es una buena forma de, por lo menos, tener un panorama inicial de cómo fue esa ministración, ¿no? Pero también se puede dar el caso de una persona que nunca fue ministrada, y tal vez tengamos que hacer esta misma explicación que yo hice al principio. Yo generalmente cuando me siento con alguien que nunca hizo sanidad interior y liberación, yo le hago esta misma explicación que tuvimos al principio de este bloque, ¿no? Yo le cuento qué es lo que hace el diablo para generar ataduras, le cuento que Dios también viene haciendo una obra para traer libertad, porque mucha gente viene con una fantasía, ¿no? Tiene la fantasía de que si van a hacer liberación, va a ser más o menos como el exorcista, que van a echar espuma por la boca y cosas por el estilo. Y convengamos que en muy pocas ocasiones se dan manifestaciones de ese tipo. En la general de los casos es simplemente una charla, por ahí al momento de orar la persona sienta una batalla espiritual interna, pero la realidad es que es más mito que realidad. Son muy pocas las situaciones en donde las personas se manifiestan de una manera tan fuerte. Por ahí se da más en una campaña de Anacondia, por ejemplo, una campaña evangelística, pero en general, cuando uno está atendiendo a la persona, en general no se suelen dar estas manifestaciones, sino, digamos, debería despreocuparse, obviamente estar atento, pero sacarse ese mito, esa fantasía de que un proceso de liberación siempre tiene que ser un escándalo de una persona manifestada espiritualmente. La realidad es que no es así, ¿no? Entonces, cuando uno les cuenta esto a la persona y demás, uno baja la ansiedad, le saca el prejuicio, porque las personas vienen con este prejuicio, y no, digamos, no tiene que ministrar algo más, porque generalmente si no vas a tener que ministrar también el temor, porque ya tienen el temor de haber venido, ¿no? Entonces, bajar ese nivel de ansiedad, bajarle el temor, el mito al asunto, y quedarse tranquilos de que Dios está en el control, de que el Espíritu Santo está en el control. Obviamente, cuando uno va a ministrar y sabe que va a ministrar liberación, sanidad interior y demás, uno tiene que orar antes pidiéndole al Espíritu Santo que tome el control y atando todo espíritu inmundo que se quiera mover, que se quiera manifestar. Cuestión de que sea el Espíritu Santo obrando y no que sea algún espíritu inmundo interfiriendo, ¿no? Generalmente uno hace eso. Después vamos a entrar más en detalle en las particularidades de cómo atar en el nombre de Jesús y demás, pero es tan simple como eso, ¿no? Pero, entonces, la primera charla generalmente va a tener que ver con esto, le vamos a hacer esta explicación inicial, pero después lo que uno debería analizar cuando se sienta con alguien a charlar para llevarla por este proceso es si la persona conoce o no conoce a Jesús. Porque mucha gente viene porque le dijeron, mirá, a vos te convendría hablar con alguien, esta persona es cristiana, y te va a ayudar, y te va a ayudar a ser libre. Y por ahí la persona viene, le recomendaron tener la entrevista, pero no conoce a Jesús directamente. Entonces, en ese caso, uno diría, bueno, lo mejor es que la atienda una persona que tiene un don evangelístico, porque la tiene que evangelizar, le tiene que presentar muy claramente el evangelio. Yo lo que siempre digo es, si la persona se sentó con vos, es porque Dios te la mandó a vos. Y sabe que vos vas a tener lo necesario para esa persona. Si en algún momento sentís que se te quemaron los papeles y no sabés cómo seguir, se podrá llamar a alguien más para que la atienda en vez de uno, pero en general, si alguien se acerca a vos es porque de alguna manera Dios la mandó. No tiene que entender esto, ¿no? Entonces, obviamente, para tener una persona nueva, ideal tener don evangelístico, pero todos deberíamos poder presentar a Cristo, presentar el Evangelio, presentar la salvación a quien se nos acerque, ¿no? Entonces, si vos sabés que la persona tiene un caso de posesión espiritual bien claro, que estuvo en ocultismo y que está teniendo manifestaciones espirituales muy fuertes, bueno,
uno ahí debería, por amor a la persona y para que no sufra más de esas opresiones, entrar directamente por ahí en liberación o en cortar ataduras espirituales de este tipo que estábamos viendo antes. Ahora, si la persona no está manifestando esto, no tiene un problema espiritual tan a flor de piel y tan grave, en general lo que yo recomiendo es que uno pueda llevarla en un proceso de conocimiento de Jesús primero. Porque si no, yo voy a estar haciéndole una liberación a alguien que todavía no está afirmada en Cristo. Y vieron lo que dice la palabra dice que cuando la casa no está llena, el espíritu que sale quiere volver y vuelve con 7 peores. Entonces, a veces es peor el remedio que la enfermedad. Por eso yo en este tiempo estoy aprendiendo, y llevo varios años atendiendo en consejería, en sanidad interior y liberación, cada vez más me estoy dando cuenta de la importancia de llevar a las personas a conocer a Jesús. Porque si yo simplemente la hago orar cortando todo lo que le ató el diablo y la mando así, y no me interioricé cuál es su relación con Jesús, cuál es su compromiso con Jesús, qué tanto conoce a Jesús, por ahí voy a estar cayendo en el error de pensar que porque yo simplemente corté las ataduras, le di libertad. Y la verdadera libertad viene por Cristo, no porque yo ore. La verdadera libertad viene en conocer al Hijo de Dios. Entonces, para mí es fundamental este proceso. Y este proceso muchas veces lleva tiempo. No podemos decir, bueno, ya está, me encontré una vez, me encontré 2 veces. Si alguien recién está conociendo a Jesús, tiene que caminar con Él, tiene que darse cuenta que Jesús no es una solución automática a todos los problemas, sino que hay un problema más esencial, ¿no? Que es la falta de Dios, la vida de pecado, de perdición. Hasta que la persona que viene no entienda eso, no entienda que tiene que morir a la vida vieja y nacer a una vida nueva con Cristo y vivir con Él, todo lo demás. Muchas personas vienen simplemente porque quieren ser libres de una opresión espiritual o quieren ser libres de un problema que están viviendo, pero nuestra tarea es llevar a la gente a Cristo. Nuestra tarea es llevar a la gente a Jesús, que lo conozcan y puedan vivir con Él. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, ¿no? Entonces, cuando la persona viene, podemos orar por los temas que más la angustian. Está perfecto, obviamente, no la vamos a mandar a la casa sin orar por lo que es su necesidad, pero muchas personas tienen una necesidad sentida, es decir, sienten que su necesidad es que conseguir trabajo. Si consigo trabajo, se me solucionan todos los problemas de la vida. Y nosotros sabemos que su necesidad más profunda es otra. Entonces, nuestra tarea es llevar a la persona a encontrar su verdadera necesidad y la respuesta en Cristo a esa necesidad. Su verdadera necesidad es la falta de Dios, su verdadera necesidad es el pecado que la tiene oprimida, y cuando conozcan a Cristo y cuando Cristo sea el centro de su vida, sus necesidades van a cambiar, sus prioridades van a cambiar, y habremos logrado nuestro objetivo. Entonces, tenemos que entender que nosotros tenemos que hacer a la gente buscar las cosas de arriba. Nosotros no venimos a dar respuestas terrenales. Nosotros a los temas terrenales damos respuestas celestiales. Entonces, si yo simplemente me quedo en los temas terrenales, si la persona tiene hambre y yo le doy de comer, que la Biblia dice que lo tenemos que hacer, pero nada más, yo simplemente voy a estar dando una respuesta terrenal. Pero Jesús nos llamó a dar respuestas del cielo, a buscar primeramente el reino de Dios. Miren cómo lo dice en Colosenses 3, del 1 al 6. Colosenses dice lo siguiente: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Entonces,
Cuando nosotros recibimos una persona completamente nueva, nosotros la tenemos que ayudar a cambiar la mirada. La persona viene mirando hacia abajo, mirando las cosas terrenales, sus necesidades terrenales, que pueden ser ciertas, no decimos que no, pero nosotros la tenemos que ayudar a mirar más alto, a mirar las cosas de arriba. Cuando logremos que mire las cosas de arriba, ya va a estar agarrada de Cristo, y ahí sí vamos a poder ministrar libertad. A veces, este cambio que el discipulado hace, el cambio de que la gente deje de mirar hacia abajo y mire al Señor realmente, busque las cosas de arriba, en sí mismo ya trae libertad, y ni siquiera necesitamos hacer liberación. La persona es libre mediante el discipulado y el conocimiento de Cristo, porque a medida que va conociendo a Cristo, Cristo la va haciendo libre. La persona sola se va dando cuenta de las cosas en las que tiene que ser libre, ¿no? Entonces, las personas van a tener que aprender a estar muertos a las cosas de este mundo, lo que dice acá, ¿no? Y cuando estén muertos a las cosas del mundo y busquen las cosas de arriba, ahí van a recibir la gloria de Cristo cuando Cristo se les manifieste. Entonces, por ejemplo, si alguien prosperaba en los negocios por la inteligencia, las buenas relaciones, a mí me pasó eso. Yo antes de Cristo prosperaba en los negocios porque hacía buenos negocios. Pero cuando venís a Cristo, nuestras armas ya no son carnales, nosotros ya no tenemos armas terrenales para pelear nuestras batallas, y todo cambia. Todo cambia. Antes buscábamos bendiciones terrenales haciendo cosas terrenales, pero ahora buscamos el reino de Dios y buscamos soluciones espirituales a las cosas terrenales. Si antes yo hacía muy buenos negocios para ser prosperado, ahora voy a tener que buscar a Dios y pedirle a Él cómo lo tengo que hacer. Entonces, buscamos respuestas espirituales para los temas terrenales. No nos movemos en lo terrenal, nosotros nos movemos en lo espiritual. Todo lo que hacemos ahora debería ser en el espíritu, ya no debería ser terrenal. Todo lo que hacemos ahora, según lo que la palabra nos llama a hacer, debería ser vivir en el espíritu y hacer todo conforme a lo que el espíritu nos muestra. Y esto es lo que le tenemos que enseñar a buscar a la gente. Necesitamos guiarlos a conocer al Señor, y eso va a traer verdadera libertad. Es más, si antes la persona buscaba prosperidad económica, nosotros deberíamos enseñarle que nuestro tesoro está en Cristo, está en los cielos, ¿no? Hasta que no viva esto, todavía no conoció al Señor. Porque Jesús dijo, no se hagan tesoros en la tierra, háganse tesoros en los cielos, donde no se los van a robar. Entonces, necesitamos guiar a las personas en este proceso, y eso en sí mismo es sanidad. Eso en sí mismo es sanidad, ¿sí? Entonces, la persona nos va a hablar de trabajo, nosotros le vamos a hablar de Cristo. La persona nos va a hablar de problemas familiares, nosotros le vamos a hablar de Cristo. Le vamos a levantar la mirada hasta que pueda empezar a mirar a Cristo para encontrar las respuestas que busca en lo terrenal. Y lo vamos, obviamente, a alentar a incorporarse a los programas de nuestra congregación, ¿no? Nosotros en la Iglesia del Centro tenemos los grupos café, a incorporarse a un grupo café. Hoy tenemos los cultos online, a mirar los cultos online. Es decir, nosotros tenemos que acompañar a la persona en este proceso de nueva vida en Cristo. Entonces, viene una persona que no conocía a Cristo, nuestra tarea es llevarla a Cristo. Eso en sí mismo es sanidad interior y liberación. Y es fundamental. Si yo solamente oro cortando toda atadura del diablo, pero no guío a la persona en este proceso de crecimiento espiritual, muy seguramente no obtenga resultado, no vea el cambio que espero ver en las personas, ¿no? Y una persona a la que guiamos en este proceso va a ir descubriendo los dones. Nosotros le vamos a tener que ayudar en este proceso. Nosotros le vamos a tener que ir mostrando, ¿se acuerdan lo que decíamos antes? No solamente vamos a ver qué cosas hizo el diablo, vamos a ver qué cosas está haciendo Dios. Y en esas charlas, en ese discipulado inicial, nosotros vamos a identificar cuáles son los dones, las cosas que Dios está haciendo a través de él o en esa persona, para alentarla a que los desarrolle, ¿no? Y
Y de a poquito la persona se integra, la persona empieza a servir, empieza a compartir el Evangelio. Lo ideal es que esto sea natural, natural. Hasta aquí nuestro primer encuentro. Espero que lo hayan encontrado de bendición. En el próximo encuentro vamos a seguir charlando de otros enfoques, otro tipo de estadios de las personas en las que deberíamos ministrarlos, pero hoy me gustaría que nos quedemos con esto. Lo más importante es que la persona se vaya con Cristo. Lo más importante es que cuando termine de hablar conmigo, sepa que lo más importante es Cristo, y lo más importante es guiarla en ese proceso de transformación en el que solamente tenga a Cristo como Señor y nada más. Nos vemos la próxima. Dios los bendiga mucho.